Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo en este hermoso amanecer, en este hermoso despertar, en este maravilloso día, hoy miércoles 4 de enero del año 2023. Saludo muy especial, abrazo fortísimo para nuestro amado pastor, apóstol Marcelo Parrella. Saludo a su amada esposa, a todos nuestros amados hermanos, amadas hermanas, pastores, pastoras de este maravilloso ministerio en el cual soy parte pues de estos hermanos, hermanas que estamos allí compartiendo las ricas bendiciones por estos medios de comunicación. Bueno, llegó el 2023. Le hemos dado la bienvenida a este nuevo año, año de bendición, año de crecimiento, año de renovación, año de perfeccionar nuestras vidas en Dios, año de desafío, de retos. Y no tenemos temor, no tenemos miedo, porque Dios está allí para ayudarnos precisamente. Dios Todopoderoso, no la religión. La religión no puede ser nada. No podemos allí encerrarnos en la religión. No es Dios, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de justicia, un Dios que está lleno de misericordia, un Dios que envió a su Hijo para perdonarnos, para lavarnos con su sangre preciosa. Dios maravilloso. Bueno, sin más que decir, vamos a compartir aquí una palabra con toda la audiencia, todas las personas que allí escuchan, que están conectados. Un tema quebrantamiento. El tema es quebrantamiento. Importante pues que sepamos pues con respecto a esto, quebrantamiento. Bueno, fíjense que el siguiente punto es el quebrantamiento. Quebrantado, o sea, roto, partido. Es una palabra gráfica y vivida un término clave en el avivamiento continuo. En realidad es el término clave. No es una palabra que se encuentre mucho en la Escritura, aunque deberíamos examinar una concordancia más a menudo de lo que pensamos, pero se presenta con la suficiente frecuencia como para demostrar que es una forma gráfica y veraz de describir la única y constante relación del pecador con su Salvador. Aprendamos primero que la salvación solo es posible para los hombres perdidos, por medio de un Salvador quebrantado. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El escarnio ha quebrantado mi corazón. En el Getsemaní, la voluntad de Cristo estaba quebrantada. La voluntad de Cristo estaba allí siendo quebrantada en el Getsemaní. En el Calvario, la comunión se había roto, incluso con su Padre. Esto se debe a quien Él es nuestro sustituto y quien fue hecho pecador por nosotros. Tenía que asumir el yo orgulloso y sin quebrantar del hombre caído, y debía ser quebrantado en el Calvario, en su lugar. Pero el ser humano también tiene que romperse. Él percibe su condición pecaminosa delante de Dios, al darse cuenta del juicio y la ira venidera. Y cuando se le señala al Cordero muerto, tiene que romperse o quebrantarse en la base de la cruz. El yo orgulloso, egoísta, que se justifica a sí mismo y que confía en su propia capacidad, tiene que acudir simplemente como un pecador perdido y arruinado, cuya única esperanza es un Salvador
que lo justifique. En el Salmo 51, David lo expresó muy bien cuando en el momento supremo de su propio quebrantamiento total, el Espíritu lo impulsó a declarar: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice el salmista allí en el capítulo 51. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí llegamos a un punto crucial con respecto al camino del quebrantamiento, el cual realmente tiene que ver con todas las relaciones. No, aquí llegamos a un punto crucial con respecto al camino del quebrantamiento, el cual realmente tiene que ver con todas las relaciones de la vida cristiana. Este es el punto más decisivo en todo el camino de avivamiento continuo. Y como veremos después que necesitan volver a aprender los cristianos del siglo XX, que están rodeados de su gran respetabilidad. Bueno, dicho el punto siguiente, todas las relaciones cristianas apuntan en dos direcciones, no en una sola. Son tanto horizontales como verticales, es decir, son personas en dos direcciones, no simplemente unidades aisladas, que vivimos en una relación vertical con un Dios aislado. También somos miembros de una familia humana con la cual vivimos en unas relaciones horizontales, cuyas obligaciones van en dos sentidos todo el tiempo. Muy importante que tomemos en cuenta esto. No podemos, por ejemplo, decir que ahora somos justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo y aún así seguir siendo injustos entre los hombres. La Biblia dice que eso no sería vivir en una mentira, dice la Biblia. La Biblia dice que eso sería vivir en una mentira. De igual manera no podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo odiar a nuestro hermano, porque la palabra dice: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice la Escritura. Esto lo encontramos particularmente en la primera epístola de Juan, donde se menciona la comunión en dos direcciones. En el primer capítulo, el versículo 3, la justicia en dos direcciones. En el capítulo 3, versículo 7, y el amor en dos direcciones. En el capítulo 4, versículo 20, allí lo anterior tiene, el versículo 4, lo anterior tiene incluso mayor aplicación en el camino del avivamiento, es decir, con relación al arrepentimiento y la fe. La palabra fe, leemos en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, es de doble vía, con el corazón hacia Dios y con la boca ante los hombres. En realidad Pablo va más allá, el apóstol Pablo, y dice que para experimentar el beneficio pleno, dice el apóstol Pablo allí, va un poco más allá con respecto a la fe. En nuestro corazón y nuestra vida debemos expresarla en ambas direcciones, porque con el corazón se cree para justicia. Esto es, el creyente de corazón se considera como justo delante de Dios, pero es con la boca que se confiesa para salvación. En otras palabras, así verificamos en nuestras experiencias el hecho gozoso de que somos salvos a través de la muerte de Cristo, a través de Jesús. Bueno, la confesión ante el hombre efectúa algo en nuestros corazones que la sola fe del corazón nunca puede lograr. Bueno, hay muchos creyentes sinceros que asisten a la iglesia donde no se les enseña a testificar delante de los hombres o a esperar una seguridad de salvación. Estas personas en verdad confían en las misericordias de Dios a través de Cristo, pero realmente no tienen certeza en su corazón de que son salvas o de que son salvos, y carecen por completo del gozo del Señor, porque no hay una confesión de boca. Sin embargo, cuando tales creyentes llevan a cabo la obra mucho más costosa de decirles a los hombres que Cristo se ha convertido en su Salvador, precisamente algo ocurre en sus corazones. Son salvos y saben que lo son. Ellos son salvos y saben que lo son. Cualquier ganador de almas
con entendimiento espiritual va a comprender que una persona que decide recibir a Cristo le dijera, voy a aceptar a Cristo, voy a recibir a Cristo ahora, pero no creo que se lo hace saber a nadie. Él respondería, hermano, esa es una fe, ni un quebrantamiento genuino. ¿eh? Si realmente tu decisión es seria y en verdad te has encomendado a las misericordias de nuestro Salvador como un pecador perdido, la prueba sería que estás comprometido delante de los hombres y también con Dios. Si no haces esa conversión ante ellos, bueno, los cristianos con justa razón podrían dudar de la autenticidad de tu fe y la realidad de tu salvación. Es importante allí tomar en cuenta esto. Entonces la fe que salva la actitud del quebrantamiento es una actividad en dos direcciones, hacia Dios y hacia el hombre, como lo son la justicia, el amor y en verdad todas las relaciones de la vida cristiana permite expresarlo de la siguiente forma. Bueno, podemos comparar a un hombre con una casa. Tiene un derecho y paredes igualmente el ser humano en su estado caído. Tiene un techo encima de sus pecados, el cual se interpone entre él y Dios. Y también tiene muros que se han levantado entre él y sus vecinos. Pero en la salvación, cuando se ha quebrantado en el corazón, en la cruz allí, no solamente el techo se viene abajo por medio de la fe en Cristo, sino que las paredes caen por completo y el hombre confiesa delante de todos los hombres su verdadera condición como pecador y por salvo y es salvo por gracia, por la gracia del Señor. Bueno, lamentablemente el problema pronto reaparece después de la conversión y aquí reside el impedimento físico para el avivamiento que permanece. El avivamiento constante, es quebrantamiento constante, pero el quebrantamiento ocurre en dos direcciones, la cual significa las paredes si se mantienen abajo y el techo no se vuelve a poner. Sin embargo, el pecado humano más sutil y profundamente arraigado es el del orgullo, el amor propio y la confianza en mí mismo y en mi dignidad, aunque difícilmente lo notamos. Nosotros tenemos cuidado de no poner el techo entre nosotros y Dios por medio del arrepentimiento y la fe, pero rápidamente dejamos que se vuelva a levantar esos muros de responsabilidad, de arrepentimiento allí, pues genuino, entre nosotros y nuestros hermanos. Nos importa que ellos se enteren de los éxitos que tenemos de la vida cristiana. Si ganamos un alma, ¿sí? Y si dirigimos una clase o nuestras oraciones nuestras oraciones fueron respondidas, si se nos ocurren buenas ideas a partir de las Escrituras, ya que a causa de esto se nos rinde poco de honor. Bueno, pero allí donde fallamos en estas muchas áreas de nuestra vida, es allí donde fallamos, en muchas áreas de nuestra vida cotidiana, ya que actuamos igual. Si Dios tiene que tratarnos en el área de nuestra impaciencia o en el mal genio en casa, la deshonestidad en nuestro trabajo, la frialdad o algún otro pecado, de ninguna manera le damos facilidad a nuestros hermanos el testimonio de los tratos de la fidelidad y de la gracia de Dios en sus puntos de fracaso. ¿Por qué no? Bueno, solo por el orgullo y el amor a nosotros mismos, aunque a menudo nos resulta muy conveniente llamarlo, ser reservados. El hecho de que amamos las alabanzas de los hombres y las de Dios. Y eso es exactamente lo que las Escrituras dicen que impiden el flujo de confesión ante los hombres. Vamos a ver allí en el Evangelio de Jesús, según San Juan, capítulo 12, el versículo 42 y 43. San Juan. Vamos a verlo allí, el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Escritura de la siguiente manera, el Evangelio de San Juan,
El Evangelio de Jesús según San Juan. Dice aquí, vamos a leer aquí. 12, 42, 43. Leo allí las escrituras en el nombre del Señor. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyentes, muchos creyeron. Leo nuevamente, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjese esta escritura importante, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y estaban allí los que se oponían allí, los enemigos pues de Cristo, los que estuvieron allí haciendo oposición, enemigos de la cruz de Cristo, de la salvación, los fariseos, y amaban más la gloria que la gloria del mismo Dios. Bueno, pero notemos que el factor clave para la realidad de toda la escritura es la sinceridad de los hombres de la Biblia. Nosotros sabemos del trato más íntimo de Dios con ellos y de todos sus pecados y fracasos, al igual que de sus éxitos. Como tenemos conocimiento de los detalles del paso en falso de Abraham con Agar, en este ejemplo, por ejemplo, pues, de las tareas de Jacob con Isaac y Esaú, del acto privado de desobediencia de Moisés en cuanto a hablarle a la peña, de la huida de Elías, el profeta Elías, de la secreta reprensión de Dios, de la historia interior de Jonás. Cómo obtuvieron los discípulos el relato interno de las tentaciones de Jesús con el fin de registrarla para nosotros. Se debe únicamente que todos ellos fueron sinceros ante sus contemporáneos. Vivían en la luz, unos con otros, al igual con Dios. A lo largo de la historia, cuando los hombres han sido golpeados por temores, aflicciones y dudas, se han vuelto a los salmos. ¿Por qué? Bueno, porque estos detallan la experiencia del corazón de los hombres, que han sentido temor, duda y culpa, y que han estado sedientos en su alma, describiendo cómo se ha sentido y cómo Dios se ha encontrado con ellos. Porque el arrepentimiento de David fue aceptable delante de Dios, y el de Saúl, porque el pecado aparentemente mucho menos carnal, de no destruir a todos los amalecitas. La razón es obvia. Cuando fueron confrontados por los dedos acusadores de los profetas Natán y Samuel, respectivamente, ambos reyes admitieron ante Dios su culpa y dijeron: hemos pecado. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 24. Vamos a verlo allí. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 24. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Allí vemos este pasaje bíblico allí. Vamos a ver también Segunda de Samuel 12:13. Segunda de Samuel 12:13. Segunda de Samuel. Mire cómo dice Segunda de Samuel 12:13. 12:13 dice la escritura de la siguiente manera. Leo allí, en el nombre del Señor. Entonces dijo David a Natán: pequé. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Allí, no morirás, le dijo. Sin embargo, se puso de manifiesto que el arrepentimiento de Saúl no fue sincero, ya que él deseaba que su pecado estuviera oculto ante el pueblo. ¿Cómo tenía el pecado allí Samuel? Oculto. Samuel tenía el pecado oculto. Ok, vamos a ver 1 Samuel 15:30. 15:30. 15:30. Leo aquí en el nombre del Señor.
Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo o cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Una cosa tremenda, había un quebrantamiento allí por causa del pecado, por causa de la desobediencia ante Dios. Es muy importante que tomemos en cuenta esto, el quebrantamiento. Mientras que la prueba del total quebrantamiento de David consintió en que el Salmo 51, él lo contó en todo el mundo, pues, qué clase de pecado era, y que su única esperanza estaba en la misericordia divina. La sinceridad ante los hombres es la prueba genuina de la sinceridad ante Dios, así como la justicia ante los hombres y el amor de ellos son las pruebas auténticas de la justicia ante Dios y el amor a Él. También es importante que observemos también que el pecado supremo consiste en esconder ante los demás la verdad sobre nosotros, aparentando ser mejores de lo que realmente somos. Jesús le hizo hincapié a los fariseos sobre este pecado, la hipocresía, y fue la causa directa para que ellos lo crucificaran. Bueno, la prostituta y el publicano declarados no fueron quienes lo llevaron a la cruz, sino los hombres religiosos que fingían ser santos y ocultaban su condición interior. Prefirieron hacerlo a que se continuara poniendo al descubierto la verdad sobre ellos. También tenemos que el primer pecado, también notemos que el primer pecado que se juzgó en la iglesia primitiva fue el ocultamiento ante los hombres de Ananías y Zafira. Allí en el libro de los Hechos capítulo 10 podemos verlo, cuando le mintieron al Espíritu Santo respecto a una propiedad, ellos eran los dueños de las propiedades. Entonces se pusieron de acuerdo, nadie le dijo a ellos que la vendieran, sino que ellos voluntariamente vendieron esa propiedad para ayudar a los necesitados, supuestamente ellos, pero habían otras intenciones allí en el corazón, no eran unas intenciones correctas, la intención era mala. Entonces dieron un precio que en realidad no lo era. Nosotros la vendimos en tanto y en realidad no le habían vendido en ese precio, la habían vendido un poco más. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, mintieron al Espíritu Santo. Y como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, del discernimiento, se dio cuenta, el Espíritu Santo le mostró a Pedro de que ellos estaban mintiendo allí. Ananías y Zafira fingieron pues ante sus hermanos que estaban dando una cantidad mayor de lo que en realidad era. Por último, observemos que todo trato del creyente con Dios que se registra en las Escrituras, cada paso que se dio en el camino de fe, se muestra que la operación de la fe interior debía expresarse verbalmente. La fe tuvo que confesarse delante de los hombres. Bueno, era el acto de la confirmación que se sellaba la fe y comprometía a los creyentes. Lo puedes ver en la vida de todos los hombres de fe, desde Abraham hasta los apóstoles, lo que ellos habían creído en su corazón, lo que declaraban con sus labios, como algo que Dios les había dicho, y que en toda seguridad ocurría. Hasta aquí entonces hemos aprendido estas dos lecciones, esta palabra, esta reflexión, este tema allí acerca del quebrantamiento, que el avivamiento continuo es un simple andar diario con Jesús, y que implica andar en su quebrantamiento en dos direcciones, el cual se le expresa a Dios en el corazón y con la boca ante los hombres. Veremos en un momento de manera práctica y detallada cómo es que esto se lleva a cabo más plenamente en nuestra vida diaria. Una palabra allí para que nosotros hoy meditemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de las Escrituras, el quebrantamiento. Necesitamos en estos tiempos ser quebrantados. Quebrantar significa partir. Eso es lo que significa la palabra quebrantar, como estamos compartiendo aquí en esta mañana hermosa. Eso es lo que significa quebrantar. Necesitamos ser quebrantados. Quebrantar partido, algo roto,
que es una palabra gráfica y vivida en términos clave con respecto al avivamiento. Nuestra vida tiene que ser avivada, que tu vida y mi vida sean cada día avivadas ante la presencia del Señor Jesucristo, porque debemos de vivir siempre agradecidos por lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Cristo mismo fue quebrantado, Jesús estaba siendo quebrantado allí en el Calvario. ¿Por qué? Por nosotros, por la humanidad, por los hombres, para salvarnos, para justificarnos, para lavarnos con su sangre, para perdonar los pecados de la humanidad, para llevarse todas las enfermedades, para restaurar la vida del hombre que estaba separada de Dios, para restaurar la vida caída del hombre por causa del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva allí en el principio. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, allí está, pues. Porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, dice allí la Escritura. Bueno, amados hermanos, amadas hermanas, amigos y amigas que escucharon en esta hermosa mañana, ha sido un placer haber compartido con ustedes. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente. Que hoy sea un día maravilloso, que hoy sea un día especial para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, mucha salud, mucha paz y que podamos reflexionar con respecto a esta palabra, que esta palabra haya sido de gran bendición para nuestras vidas. Bendiciones de lo alto. Saludo nuevamente a nuestro amado pastor Marcelo Parrella, ministro, siervo del Señor, amigo, colega, allí. Bendiciones de lo alto para ti, para tu familia y para todos nuestros amados ministros y ministras que estamos por estos medios transmitiendo el Evangelio del Reino, transmitiendo la palabra de Dios. Es un placer compartir con esta maravillosa audiencia. Bendiciones de lo alto. Les saluda por aquí de Venezuela su hermano en Cristo, ministro de la palabra, pastor Nelson Cárdenas. Bendiciones de lo alto. Saludos pues.